Muy buenas noches, público de nuestro programa El Público Tiene la Palabra. Hoy, 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo. Hoy se celebra también los hermanos pescadores. Un saludo fraternal fuerte para ellos, los hermanos de Paita, Sechura, los órganos, Talara, el Ñuro y todos los del litoral, a todos los pescadores del país que celebran hoy su día. Sí, hoy 29 de junio. Estamos con el inicio del programa, ¿sí? Estoy con mi corbata roja y blanca porque yo a nuestro país deseo lo mejor para ello. Soy un nacionalista y espero que esto nos dé esta semana la fortaleza para que los peruanos salgamos de esta pandemia o endemia, porque ya ha venido a quedarse con nosotros. Entonces, el tema de coyuntura. El día de ayer publicó el programa dominical de Panorama, denunció que en la Comisión de Fiscalización del Congreso, la asesora principal del presidente Martín Vizcarra, Miriam Morales Córdoba, tenía y había favorecido con contratos en instituciones del Estado, como la OCE, como Diresa, como Perú Petro, a sus hermanos y familiares de su ex esposo, incluido él, Jorge Mere Vidal, expareja de Miriam Morales Córdoba. Se denunció de igual manera, en el caso de su expareja, Jorge Mere Vidal no tiene educación superior y no sabemos cómo ha podido tener contratos en el Estado, ¿no? Entonces, todos estos contratitos se ha destapado por el tema de Richard Swing. O sea, porque la señora Miriam Morales Córdoba, ella es asesora principal del presidente de la República. Y al ser llamada a la Comisión de Fiscalización, allí ella tenía una serie de contradicciones y en decisiones, de manera que se ha descubierto que tiene varios familiares en diferentes organismos del Estado. Luz Marina Morales Córdoba en OCE, Marina Morales Córdoba en Diresa, José Antonio Morales Córdoba en Perú Petro, su expareja está en el Ministerio de Agricultura, ¿sí? Y su hermana Claudia Meren también en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Toda una familia, ¿sí? Contratada en el Estado peruano. De manera que esta situación se da cada vez que entran gobiernos que entran a desfalcar el Estado, a colocar personas no para trabajar a favor de los pobres, no para trabajar a favor de los peruanos, no, es para trabajar y asaltar al Estado peruano en las instituciones del Estado. Estamos hablando de Petroperú, de Perú Petro, de, de todos los organismos reguladores en el Estado peruano, en los ministerios, de manera que esas famosas puertas giratorias que antes se habló, es decir, que primero ellos vienen de la empresa privada, están en la empresa privada, los estudios de abogados los envían a diferentes instituciones para que vayan a trabajar en el Estado. De manera que ahí se favorecen con los contratos, con asesorías millonarias, y lo que hemos visto en la denuncia de Panorama el día de ayer es justamente más de lo mismo. Así como Richard Swing, así como los hermanos de la asesora principal, Miriam Morales Córdoba, asesora principal del Palacio de Gobierno, directa asesora principal de Martín Vizcarra, presidente del Perú. Entonces, estamos notando cómo de esta manera este gobierno, y ahí están las consecuencias, personas no preparadas están en el Estado por favores políticos, por favores de amistad, por favores de familiares directos que están en el poder. Eso no debe pasar en nuestro país.
nosotros somos críticos permanentes en que hay que poner a las mejores personas. El presidente Martín Vizcarra está fracasando porque no tiene a los mejores en su gabinete. Eso es así de claro. Por eso creemos firmemente en que si el presidente Vizcarra no da un giro, mira a las personas que tengan un mayor conocimiento del Estado peruano para mejorar las condiciones de todos los peruanos, valga la redundancia, la situación se pone difícil. Más de 2 millones de desempleados, la pandemia ya no es una pandemia, es una endemia porque va a quedarse con nosotros, encima que nunca estuvimos en la meseta, y esta situación de decir, sálvese quien pueda, y que la gente tiene que protegerse sin darle las condiciones adecuadas para su salud, como es el agua, que más de 10 millones de peruanos no tienen agua en la ciudad de Lima y diferentes regiones del país, en la selva peruana. Entonces, la situación se complica para nuestro país, pero creo que es importante que los que están en el poder, que es, y son es el principal poder del Estado, que es el poder legislativo, ¿sí? Ponga ese balance, porque me parece un error no haber cuestionado ni darle el voto de confianza al gabinete de Vizcarra. Ha tenido la oportunidad de hacer cambiar a todas esas personas que para nosotros demuestran ineptitud. Y para ello vamos a ir a la entrevista con el congresista Javier Mendoza Marquiña. Él es del partido de UPP, está en la Comisión de Presupuesto, Educación e Inteligencia Financiera, para hablar de estos temas de coyuntura política, de ver qué UPP, qué es lo que está pensando a futuro, cuál es lo que en este poco tiempo que tienen van a ponerle énfasis los congresistas de UPP que tienen marcada una línea política bien definida. Vamos a regresar con él en el próximo bloque. Vamos a comerciales y regresamos con el congresista Javier Mendoza Marquiña. TV Cosmos, somos para ti. Todo el acontecer deportivo, local, regional, nacional e internacional. En todas las disciplinas lo tienes día a día en Zona Deportiva, de lunes a viernes a las 9 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti. La mejor información del acontecer local, regional y nacional, de lunes a viernes en Hoy Noticias, en sus 3 ediciones, a través de nuestra señal abierta, Canal 46 en Claro TV, en nuestras redes sociales y página web. Te mantenemos informado las 24 horas del día, con enlaces en vivo y en directo, desde el lugar de los hechos. Hoy Noticias, de lunes a viernes, en sus 3 ediciones, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. Ya estamos de vuelta en el programa y también creo que ya estamos en contacto con el congresista Javier Mendoza Marquiña, es del partido de UPP, para conversar de temas de actualidad, de temas políticos, para que él nos ponga en contexto de lo que están haciendo los congresistas en cada una de sus comisiones. Muy buenas noches, congresista Javier Mendoza. Muy buenas noches, Evin. Un cordial saludo por tu intermedio
a todos nuestros hermanos, compatriotas que están sintonizando este programa tan importante. Gracias, congresista. Sí, en efecto, el día de ayer en el programa Panorama hubieron denuncias de la contratación de familiares directos de la pareja, de la asesora principal del presidente Vizcarra, su pareja, su expareja, sus hermanas y su cuñada. ¿Qué va a hacer el Congreso respecto a estas contrataciones de Richard Swing, de estas contrataciones de familiares, y no solamente en el Estado, en las empresas del Estado, Petroperú, Perú Petro, en todas las instituciones hay mucha gente como esta que, sin quitarles el valor, lógicamente, a las personas que no tienen estudios, pero que no encajan, ¿no?, con los perfiles técnicos para contratarlo. Dejamos al congresista Javier Mendoza para que nos ponga en contexto de esta situación que va a hacer el Parlamento respecto a las investigaciones que se realizan en él. Muchas gracias por la pregunta y también por la preocupación. En primer lugar, yo quisiera expresar mi más profunda indignación y también rechazo a un tipo de acciones de esta naturaleza que se está llevando en el gobierno. Bueno, naturalmente el presidente Vizcarra a los inicios de su gobierno entró con una plataforma, una visión de lucha frontal contra la corrupción, pero hemos visto que en el camino definitivamente esto ha sido absolutamente desviado, o en todo caso nos haya mentido al pueblo peruano. Por eso es que en esta gestión que está teniendo el presidente de la República se está mostrando una gran cantidad de casos de corrupción y de mega corrupción en todo el país. Si nos podemos acordar por qué cayó el ministro Morán, por ejemplo, el ministro de Interior, cuestionadísimo por muchísimos casos de corrupción. Y ahora lo escandaloso que estamos viviendo, efectivamente, el tema, por ejemplo, del señor Swing, que tenía incidencia, injerencia a nivel del Ministerio de Cultura, que eso también ha tenido una consecuencia dentro de ello. Efectivamente, el Congreso de la República ha tomado acciones frente a esa situación y en primer momento ha convocado y en este caso, y puedan tener pues mayores elementos que puedan hacer las investigaciones necesarias, puedan también plantear y descubrir responsabilidad. Eso es fundamental. Y eso, en eso ya he estado trabajando de manera importante. Luego ahora estamos viendo que efectivamente la señora Miriam Morales asesora, como usted lo ha señalado, asesora la mano derecha del presidente de la República, involucrado absolutamente en casos que estaría siendo favorecido con diversos procesos en el gobierno del señor presidente Vizcarra. Necesariamente esto va a ser investigado por la Comisión de Fiscalización y también por nuestra bancada. Vamos a hacer un llamado especial e incluso frente a todo esto
nosotros ya hemos presentado una moción de interpelación al señor primer ministro Vicente Ceballos, porque estos temas tiene que rendir cuenta a la nación. No es posible en estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo podamos ver acciones de corrupción cuando nuestro pueblo está muriéndose de hambre en una crisis sanitaria nunca antes vista tal vez en nuestra historia, pero hay sinvergüenzas que están robándole al país, aprovechando su cargo, direccionando para sus intereses, los cuales yo quiero expresar con mucha convicción y firmeza nuestra posición desde el Congreso de la República, y vamos a estar detrás de ello, a investigar, a fiscalizar sobre este hecho tan vergonzoso que se está viendo en el país. No solo es un tema de acción judicial, sino es un tema de moral. ¿Qué moral le estamos dando al país en este momento? ¿Qué moral o qué ética estamos reflejando autoridades políticas a nuestros millones y millones de jóvenes y los niños que en este momento están estudiando? ¿Y qué mensaje le damos con estas acciones? Necesariamente nosotros, al menos desde nuestra bancada, nuestra mayor aspiración política es el cambio de la Constitución a través de una asamblea constituyente para romper muchísimos de estas argollas, muchísimos de estas barreras que tenemos en este momento. Efectivamente es consecuencia del sistema y del modelo económico y político que estamos viviendo en este momento, el tema de la corrupción, ¿no? Sí, justamente, congresista, ustedes tienen una comisión muy importante en el Congreso, la Comisión de Fiscalización, que la tiene Edgar Alarcón, ¿no? El doctor Alarcón es miembro de UPP también. Ustedes tienen una comisión importantísima para que puedan desde ahí destapar las cuestiones de corrupción en nuestro país. Por supuesto que sí. Efectivamente, el congresista arequipeño Edgar Alarcón está al frente de esta comisión tan importante para estar precisamente detrás de estos grandes escándalos de corrupción. Y seguramente va a ir apareciendo mucho más casos de aquí en adelante, pero también vamos a incidir con total firmeza y transparencia también que haya responsabilidades sobre esto, responsabilidades políticas y también responsabilidades jurídicas. Seguramente esto, el Congreso de la República, en los siguientes días vamos a estar viendo los mecanismos, incluso presentando algunas mociones para que se pueda investigar de fondo este caso. Qué bien, congresista. Usted es congresista por Junín. A ver si vamos por Ayacucho. Por Ayacucho, para que a ver si en el próximo bloque nos conversa de Ayacucho, cómo está la pandemia por Ayacucho, y posteriormente hablar del cambio de constitución que usted ha hecho mención y que su partido promueve desde no hace mucho tiempo. Regresamos con el programa, vamos al corte comercial y regresamos con el congresista Javier Mendoza. TV Cosmos, somos para ti. Todo el acontecer deportivo, local, regional, nacional e internacional. En todas las disciplinas lo tienes día a día en Zona Deportiva, de lunes a viernes a las 9 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti. No te
pierdas todos los sábados a las 6 de la tarde Ciudad Informada, el magazine de la Universidad César Vallejo que te trae toda la información completa para usted y su familia. Reportajes, informes especiales, entrevistas y todo lo que quieres saber en un solo espacio. Ciudad Informada, los sábados a las 6 de la tarde, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. Ya estamos de regreso en el programa. Estamos en plena entrevista con el congresista Javier Mendoza Marquina. Él es congresista por Ayacucho, para conversar de sus apreciaciones respecto al coronavirus, ¿no? Ya hoy estamos en 279.419 infectados al día de ayer, falta actualizarlo, y fallecidos 9.317. Entonces, la situación de la pandemia se agudiza. Congresista, ¿cómo está la pandemia en su región, en Ayacucho? Bueno, antes tal vez de ver ese tema tan fundamental de un tema regional, quisiera expresar de que esta pandemia ha reflejado la precariedad en la que se encuentran nuestras instituciones, nuestros sectores, así como la educación y la salud. En este momento, todos los días se habla bastante de salud. En ese término quisiera señalar que mi región efectivamente se ha superado ya los 2.000 contagiados y también una cantidad considerable de personas que han fallecido. En eso, naturalmente, hemos visto y he visto personalmente, porque he visitado muchísimos centros de salud, la carencia absoluta de medicamentos, la carencia absoluta de equipos de bioseguridad, la carencia absoluta de otro tipo de equipos que puedan ayudar a combatir este coronavirus. Sinceramente he visto con mucha preocupación, así como lo he visto desde muchísimo antes, que este sector tan importante en el país y en mi región ha sido olvidado. Entonces, dentro de ese marco, naturalmente, también la otra parte, cuando el gobierno ha llamado pues efectivamente a una acción de confinamiento y que ya hemos pasado los 100 días sobre ese tema, que tampoco no ha tenido políticas que puedan respaldar y que puedan ayudar a nuestra ciudadanía a mantenerse en cuarentena, pues también muchísimos compatriotas, mis hermanos ayacuchanos, han salido también a las calles a ganarse el pan del día. He recorrido muchísimos lugares, así como asentamientos humanos, en los cuales he visto también la pobreza y la extrema pobreza, que tampoco ha llegado los bonos respectivos, las ayudas necesarias, y más aún, ahora último, con el programa de Reactiva Perú, la región de Ayacucho, que efectivamente no ha sido beneficiario de manera importante, sino que hemos cuestionado duramente al sector del gran empresariado que ha tenido la suerte, digamos, o la lotería en esta oportunidad, que efectivamente han tenido los beneficios y los préstamos a intereses mínimos. Y no estamos hablando tampoco de préstamos pequeñitos, sino de préstamos gigantescos de 10 millones, 8 millones, y no ha llegado al pequeño emprendedor, al pequeño comerciante que lucha día a día para sacar a su familia, y que eso es el sector de la economía informal en nuestro país, que representa pues el 80% o al 70%, una enorme cantidad de nuestros hermanos que se encuentran en la informalidad y no pueden acceder a estos recursos. Y lo peor es que he sido testigo de algunos testimonios. Por ejemplo, cuando se acercaron al banco Interbank a solicitarle un crédito, un microempresario, les han dicho: acá nosotros prestamos solamente al gran empresariado o a los que tienen
mucha liquidez y que puedan solventar pues todo su proceso. En eso he expresado mi total indignación. ¿Cómo es posible en este estado de emergencia, si nuestros hermanos que tienen sus tiendas, sus stands en los mercados, han cerrado sus tiendas de zapatería, de venta de ropas, entre otras cosas? Pero el otro sector del gran empresariado en el país, ellos han estado operando con toda normalidad y no requieren la liquidez necesaria, pero aprovecharon esta circunstancia y también el gobierno les ha extendido la mano como si ellos hubiesen sufrido las consecuencias de esta crisis que estamos viviendo. Entonces, frente a eso, de todas maneras... Usted es congresista respecto a este tema de importancia para ahí 60.000 millones de Reactiva Perú que han ido para grandes empresas. Y lo que usted dice, todos sabemos que la situación en el país de la cuestión de precariedad, de la salud, de la educación, y que ha colapsado a nivel nacional, pero en los medios de comunicación como que no pasa nada, y eso es una preocupación que se engaña al pueblo con informaciones que no se condicen con la verdad. Efectivamente, y ahí yo quisiera expresar mi profunda indignación. Hace una semana he presentado un proyecto de ley, por ejemplo, que declara en emergencia la educación en todo el país y plantea su reforma integral. Dentro de ello, un aumento importante al sector de educación en un 6%, como dice el Acuerdo Nacional. Que se pueda revisar la ley universitaria, que pueda revisarse la ley del profesorado, de la carrera pública magisterial, para de esa forma ver de manera más integral la educación en el país. Además de ello, hemos planteado pues otras medidas que podrían ser importantes para darle una mirada profunda a nuestro país. Así, por ejemplo, en el tema infraestructural, el 38% de las escuelas necesitan nueva infraestructura en todo el país, o es que tienen de quinchas, de adobes, de calamina, necesitan nueva infraestructura. Pero nadie le está dando una mirada profunda, porque además en el campo de la educación se ha planteado a nivel del gobierno el programa de Aprendo en Casa, el cual pues no ha tenido también una llegada importante a todos los sectores del campo, al sector rural, en ese mismo sentido, que podrían, no tienen acceso a la tecnología y mucho menos al internet, entonces están muy lejos de la realidad educativa y es una grave crisis que estamos viviendo y hay un riesgo enorme que casi una gran cantidad de estudiantes peruanos estarían en un riesgo de dejar incluso el año escolar en este momento. Por eso he planteado este proyecto de ley. Pero ¿qué han respondido los opinólogos, mi estimado Evin? Por ejemplo, los exministros de Educación me han señalado, ¿qué está haciendo? Esto es gravísimo. ¿Cómo es posible? Se va a declarar en emergencia la educación. Hemos avanzado importantemente. Y yo le digo y le he respondido en algunas veces, ¿ustedes qué se recuerdan de aquellos señores como Idel Wexler, ex ministro de Educación? Yo le pregunto a cualquier ciudadano, ¿cuál es el recuerdo? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la política que ellos han dejado al país? Nada, sinceramente. Y por eso mi indignación, porque yo vengo de una escuela que he estado sentado en educación primaria de adobe, de bancas, de piso de tierra, de techo de calamina, de esa escuela vengo yo. Yo lo sé, lo he palpado, pero ellos no nos pueden decir que en este momento la educación está como que en su florecimiento. Entonces, naturalmente, considero poner en agenda este tema tan trascendental, tan importante para nuestro país, el tema educativo. Por eso he planteado esta iniciativa y bueno, pues todos los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, así el Grupo del Comercio y otros sectores, los grandes opinólogos, Idel Wexler, que tiene su colegio privado en Lima, que cobra 3.000 soles mensuales a los estudiantes, ellos están opinando, pero nuestra realidad del Perú profundo es otra, sinceramente. Claro, ahí creo que, congresista, el que se vayan contra los intereses de grupos económicos
o de grupitos de poder, justamente van a salir los medios de comunicación a golpear para decir que darle una serie de calificativos a la gente que tiene los propósitos de ayudar a todos los peruanos. Y por eso creo que es importante cuando ustedes mencionan el cambio de constitución, porque nuestra constitución dice que no existen monopolios, ¿no es cierto? Y sin embargo existen los monopolios en el Perú, de la cerveza, de los medios de comunicación, ¿sí? Pero como son tan fuertes, pero que ahora ya no tanto por la situación de justamente las redes sociales que nos han dado esta facilidad para poder opinar, que el pueblo tenga esa libertad de decir lo que siente. Entonces es importante ese cambio de constitución que ustedes están planteando, pero el decir es, va a salir con todo los grupos económicos a darle a su partido justamente algo que en realidad necesita el pueblo. Vamos al siguiente corte comercial, congresista, y vamos con el cambio de constitución que sí nosotros la apoyamos, no de ahora, desde hace mucho tiempo. TV Cosmos, somos para ti. La mejor información del acontecer local, regional y nacional, de lunes a viernes en Hoy Noticias, en sus 3 ediciones, a través de nuestra señal abierta, Canal 46 en Claro TV, en nuestras redes sociales y página web. Te mantenemos informado las 24 horas del día, con enlaces en vivo y en directo, desde el lugar de los hechos. Hoy Noticias, de lunes a viernes, en sus 3 ediciones, solo por TV Cosmos. Somos para ti. De Pe a Pa, un magazine que tiene todo lo que te interesa. Comiendo saludable, belleza y estética, dulce tentación, los consultorios que son de tu interés. Además, gana fabulosos premios jugando con nuestros conductores, quienes te entretienen junto a reconocidos y talentosos invitados. De Pe a Pa, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. Regresamos en el programa. Seguimos conversando con el congresista Javier Mendoza Marquina. Él es miembro de UPP, su líder Antauro Humala, y vamos a hablar del cambio de constitución, que es justamente la modificación de la constitución de 1993, que fue el problema del país en Mico y en mí. Yo creo firmemente eso, porque los contratos de petróleo, de gas y todas las empresas del Estado que han sido entregados a terceros sin ningún control, ¿no? Donde los grupos económicos, con los grandes asesores que tienen en los estudios de abogados, ¿sí?, están en una puerta giratoria, primero en el Estado, después en los privados del Estado, y de manera que se aprovechan de nuestro país. El cambio de constitución lo promueve Antauro Humala, no de ahora, sino de siempre. Vamos a escuchar a Javier Mendoza Marquiña de UPP para que nos comente cómo está esta situación, cómo están evaluando, si hay la necesidad de ir a un cambio de constitución o solamente el capítulo económico, que es lo más importante, donde es lesivo a los intereses del país y de todos los peruanos. Evin, interesante su introducción sobre el tema. Lo que tengo que mencionar en este momento, y quiero decirle al país
de los problemas que estamos viviendo en este momento, de los sectores tan importantes olvidados como la educación, la salud, la agricultura, son efectivamente gracias a una constitución producto de una dictadura. Que en este momento tenemos nuestros recursos naturales en todo el país en manos de empresas extranjeras, así como sectores mineros que han aprovechado todo para sus fines de sus empresas y de otras naciones, pues efectivamente estamos viviendo gracias a una constitución de esta naturaleza. Efectivamente hay empresas mineras o empresas gasíferas, petroleras, dueños de puertos, aeropuertos, de peajes, etcétera, se les ha dado en concesiones a estas grandes empresas. Y amparados en el artículo 62 de la Constitución Política, acá yo le puedo mostrar, el artículo 62, la libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente. Y dice, los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes. O sea, ni siquiera el Congreso de la República. Congresista, permítame ahí, porque mire, se están venciendo los contratos en nuestro país a partir del año 2021 hasta el 25, y que Perú Petro, que es la entidad que entrega los contratos petroleros y licita, pretende alargarle los contratos. O sea, lo que usted ha leído en la Constitución, que ni siquiera nadie puede modificarla, ¿no es cierto? Entonces, pero Perú Petro, ahorita, ¿y de quién es el primer lote que se vence? El 1 y el 3, de Graña y Montero, los que han estado en la corrupción. ¿Se da cuenta? Entonces, así hay otros que ya están por vencer y que deberían regresar a manos de los peruanos por intermedio de Petro Perú. Pero sin embargo, ya están alistando una nueva ley de hidrocarburos que quieren beneficiarlo ya no por 30 años, sino por 40 años. Es decir, fallecemos nosotros, que todavía tenemos un techo, y los contratos van a seguir en manos de los privados. ¿Qué le parece? Bueno, nuevamente quiero señalar de que eso es pues de la famosa Constitución del 93, que tiene ahí su candado fundamental de los contratos ley, que ni siquiera el Congreso de la República pueda revisar o pueda modificar, si no lo declaran inconstitucional. O sea, para mí, por ejemplo, este artículo 62 es antisoberano, antipatriota, porque, o sea, acá le estamos dando cancha abierta al gran empresariado extranjero para que puedan hacer y deshacer con nuestros recursos naturales. Y nosotros los peruanos, toda la vida, que estemos excluidos, que estemos olvidados y marginados, sumidos en la pobreza, en la exclusión. Entonces, considero radicalmente que justamente ahora usted ha mencionado de que están alistando efectivamente toda una normativa, todo un conjunto de argumentos jurídicos para que puedan seguir operando y que puedan seguir robándole al país. No hay otro término más que decir que lo están robando a nuestro país. Entonces, por eso hay una urgente necesidad de ir viendo con profundidad el cambio de la Constitución política, no solo por este artículo, sino también, por ejemplo, del artículo 58, donde plantea, pues, de la iniciativa privada es libre. Y además de ello, que el Perú se maneja a través de un tipo de economía social de mercado, que no tiene nada de social, que tiene de mercado, eso sí, porque se le ha puesto el mercado por encima de la humanidad, por encima del país, de la soberanía y la nación. Y es por eso que hemos visto la aberrante situación, por ejemplo, de las clínicas privadas en estos últimos días, la aberrante situación y la actitud de las farmacias que un paracetamol te estaban vendiendo por los más de 20 soles. Ese es el famoso mercado que le ha hecho daño al país, amparado en esta constitución política. Por eso quiero decirles que esta constitución política está en sus últimos días, está dando los últimos aletazos, porque esta tiene que irse y tiene que reivindicarse,
tiene que redactarse una nueva constitución beneficiando verdaderamente al pueblo peruano y recuperando nuestro patriotismo, recuperando nuestros recursos naturales, nos permita pues avanzar hacia una vida digna y una nación verdaderamente soberana e independiente. Por eso, justamente nosotros, como proyecto político, estamos impulsando el proceso de la redacción de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. En ello, hemos ya presentado una iniciativa legislativa que está ya en la Comisión de Constitución. Esperemos que se pueda discutir, porque allí, en realidad, yo quiero decirles también con toda sinceridad, aquí muchos de los partidos políticos que están en el Congreso de la República, pues todos quieren tocar la partecita como que por ahí solucionan un pequeño problema, o es como los bomberos, ¿no? Ahí aparece algún incendio por ahí, van a ir a apagar ese incendio, otro van ahí, aparece el tema de las clínicas privadas, ahí van a apagar ese incendio, no están viendo de manera mucho más profunda la situación de la problemática del país, pero eso es necesario que nosotros, si queremos verdaderamente cambiar y pasar a una nueva república, necesariamente necesitamos cambiar las reglas de juego. En otras palabras, aquí están las reglas de juego, como el Perú se estructura, se divisiona en sus poderes, sus funciones, etcétera, su modelo económico, etcétera. Necesitamos cambiar profundamente todo ello y lo estamos impulsando efectivamente bajo el liderazgo del mayor Antauro Humala. Por eso yo quiero expresar y llamar nuevamente a nuestro país, a nuestros compatriotas. Nosotros tenemos que ya de una vez levantar una voz profunda y decirle: queremos una nueva patria. Basta que por hace más de 500 años nos siguen saqueando nuestros recursos naturales, nuestras minas, nuestros bosques, puertos, gas, etcétera. Creo que es el momento de despertar, y justamente ahora nos han cuestionado, justamente por eso también, estimado Evi, nos han dicho: ¿por qué cambio de la Constitución? ¿Este es el momento? ¿Por qué? Si estamos en pandemia, ¿cómo vamos a cambiar? Nos han dicho, pero le decimos desde acá, justamente la pandemia ha dado con mayor lucidez hacernos ver la situación crítica que está pasando en el país, y es el momento oportuno. Y además el próximo año se está celebrando o recordando el Bicentenario, y el Bicentenario no podemos entrar con esta grave realidad, un desastre total en corrupción, en educación y salud. Necesitamos renovar y darle un nuevo paso a una nueva patria. Muy bien, congresista Javier Mendoza, creo que usted ha resumido lo que significa el cambio de constitución para nuestro país. El mayor Antauro Humala, ¿no? El líder de su partido, con ustedes están promoviendo un cambio de constitución. Y le digo abiertamente también al público, yo creo en que es importante cambiar la constitución porque no beneficia a los peruanos. Tenemos un contrato lesivo del gas, el gas debe costar 10 soles. O sea, yo soy analista petrolero y de gas, y el gas debería costar 10, 12 soles, no debe costar absolutamente nada más. Pero como hay 101 envasadoras, hay 3 grandes empresas que venden por mayor, las 101 envasadoras, que hace que de 15, 18 soles pase a pagar la gente 35, 40, en el Cusco 80, no sé en Ayacucho cuánto lo llegan a pagar, pero definitivamente es mayor. El cambio de constitución es importante para nuestro país, y lo dejamos los micrófonos de el público tiene la palabra, congresista, y cuando usted guste, está medio para usted, para que pueda expresarse libremente, sin ataduras, sin nada pueda detener la libertad de expresión. Profundamente agradecido por esta ocasión. Efectivamente surgimos para hacer política, pero
esa política que no sea en el camino cambiado. Necesitamos verdaderamente que nuestros pueblos empiecen a tener una voz y que también sean los propios actores de escribir las nuevas páginas, porque ahora, como la vida es efímera, es pasajera, necesitamos juntos todos los peruanos abrir los ojos, sacar las vendas que las tenemos en este momento y en esa misma razón empezar a reafirmar un camino distinto para nuestro país. Una gran cantidad de nuestros compatriotas a lo largo y ancho de nuestra patria pues están sumisos, sujetos, excluidos, marginados en la educación, en la salud, en todos los campos. Y hace 500 años pues hemos tenido una invasión y ahora hace 200 años se ha concretizado una visión de república. Pero acuérdense, por ejemplo, en el año 1823, la primera constitución política del Perú no reconocía a la gente del campo como personas, sino reconocía como mercancías. Y justo, imagínense, en una época de esa naturaleza estaba tan dividido, tan fraccionado, tan enraizado de vernos distinto, y ahora, a 200 años de república, no podemos estar en las mismas condiciones. No puede haber ciudadanos de primera, segunda y tercera clase, porque acá somos de una sola familia, de una sola ciudadanía peruana, que todos tenemos los mismos derechos. Por lo tanto, para reafirmar un camino distinto, pues la única solución y la vía es la Asamblea Constituyente o un proceso de una nueva constitución. Eso nuestro pueblo debe entenderlo a mayor profundidad, porque no queremos de acá a 5 años, 10 años o 20 años seguir con esta misma precariedad. Nosotros tenemos un país de las maravillas del mundo en su ecología, en sus pisos ecológicos, en sus mares, en todos los aspectos que tengamos, en sus minerales, en sus recursos, y estar en esta situación. Entonces, finalmente quiero expresar mi profunda gratitud de expresar en este momento, en esta conversación con usted y a nuestros hermanos quienes nos están viendo, yo dispuesto en cualquier momento para asumir cualquier responsabilidad y con ustedes con toda firmeza y convicción. Muchísimas gracias, estimado Evin, un saludo a usted, a su familia, a todos nuestros hermanos quienes están viendo este programa. Estaremos constantemente y estaremos dando toda información necesaria desde el Congreso de la República. Muy agradecido. A usted, muchas gracias, congresista Javier Mendoza, por la entrevista interesante. Vamos a una pausa comercial y regresamos con el programa. Ya estamos de regreso en el programa. Estábamos conversando con el congresista Javier Mendoza Arquiña de UPP, quien le agradecemos profundamente porque ha expresado lo que sienten los peruanos. Y cuando hablamos del sentimiento de cambiar la Constitución, porque durante todos estos años nos mienten cuando dicen que por el cambio de Constitución el Perú ha crecido, que por el cambio de Constitución ha disminuido la pobreza en el Perú, que por el cambio de Constitución en 1993 la extrema pobreza cayó en el país. Claro que cayó. Pero ¿sabe por qué cayó, público? Porque durante los últimos 20, 25 años, los minerales, por el crecimiento exponencial de China, la India, de Japón, de los países del Oriente, ¿sí? Se prendieron las maquinarias y subió el oro, el cobre, la plata, el petróleo. El petróleo llegó a costar hasta $150 el barril.
Sí, el oro llegó a trepar a más de $2.000 la onza. Entonces, no ha sido producto de este cambio de constitución, sino ha sido producto de el auge de los minerales en nuestro país. Hay que decirlo con toda propiedad. Al país lo siguen saqueando. Sí, esa es la palabra adecuada. Lo siguen saqueando. Se llevan nuestro gas. Sí, ya ahorita hay conversaciones desde el Ministerio de Energía y Minas para darle luz con gas. ¿A quién? A nuestro país vecino, para Chile. Sí, ya andan en esas conversaciones. Es decir, ¿quién se va a beneficiar? Chile, con energía más barata. Chile no tiene ni una gota de petróleo y tiene 2 refinerías. Sí, Chile no tiene ninguna gota de petróleo, ningún pozo de petróleo. Y sin embargo, tiene 2 refinerías. No tiene gas y sin embargo tiene una planta de petroquímica. Una planta de petroquímica donde nos mandan todos los productos de polietileno. Todo lo que ven ustedes en los grandes centros comerciales viene de la petroquímica, las bolsas plásticas, las sillas, ¿sí? Todo lo que es la industria del plástico. La situación de la urea también, lo hemos tenido nosotros con el general Velasco Alvarado. Y esa planta de urea que servía para nuestros hermanos del norte, la agricultura en todo el país, fue rematada como ¿qué? Como chatarra. Así como escuchan. Sí, 1993, la época de la privatización, fue entregada a nuestra planta petroquímica y desde hoy, desde Colombia, nos venden la urea a los peruanos. Así como eso, se ha tenido una planta de negro de humo. ¿Para qué? Para la elaboración del producto de las llantas. Sí, así como escuchan, el país estaba industrializado en esa época. Y hoy, nuevamente, después que Petroperú, después del general Velasco Alvarado, ¿sí? Hoy, con la nueva refinería que se están invirtiendo más de $5.000 millones, viene la industrialización del país. Pero sin embargo, ustedes vienen escuchando desde hace tiempo que esa refinería no vale y es verdaderamente, eso es falso. Son 17 plantas nuevas, 17 plantas que nos van a dar mucho poder económico, primeramente a Petroperú. Segundo, en que hay una planta que puede procesar el crudo pesado, que al momento no lo podemos hacer. Las plantas, las refinerías del mundo, no todas están preparadas para procesar crudos pesados, que tenemos ingentes cantidades de reservas en la selva peruana. Sí, así como escucha. Pero como es un crudo pesado que es difícil de sacarlo y nadie lo va a procesar en el Perú, la nueva refinería va a tener la oportunidad de procesar ese crudo pesado. Por eso es importante que en la modernización de la refinería Talara está anexado el oleoducto norperuano, que hay que modernizarlo. Pero no de la manera como quiere este gobierno, de poner un tercero, de administrar un tercero. Y para eso ya ha estado los grupos de Pedro Pablo Kuczynski en la empresa hace 3 años desde que ingresaron. Sí, ha estado ahí Grañe Montero, ha estado ahí COSAPI, ha estado ahí las empresas de PPK disfrazadas de otro nombre. ¿Y para qué? Evaluando lo del oleoducto norperuano. Hoy están desprestigiando lo de la refinería Talara, y lo que sí nosotros decimos, Petroperú es una empresa importantísima para el país. Si Petroperú tuviera grifos, el combustible bajaría 3, 4 soles de inmediato, sin necesidad de subsidiar, porque eso es lo que se ganan las grandes empresas. Como mayoristas, ganan como mayoristas y ganan como minoristas. El gas debe costar 10, 12 soles, no debe costar más. Ya con ganancia 15 soles. Y es extremadamente mucho. Entonces, creo que es importante reafirmar el cambio de constitución, porque justamente los grupos económicos se han aprovechado. Tenemos el gas, los combustibles en manos privadas, tenemos la electricidad en manos privadas. Ya quieren privatizar Sedapal, quieren hasta el Banco de la Nación ya quieren privatizarlo, Corpa, ¿no es cierto? No tenemos una línea de bandera, fíjense público para que ustedes conozcan.
desde hace más de 30 años, el Estado peruano tenía una línea de bandera que era la Fuerza Aérea del Perú, y hacían sus vuelos cívicos en los sitios de la selva peruana que hoy, por ejemplo, en esta pandemia, han debido estar presentes esa empresa. Pero no, como todo se privatizó, ya esa empresa de la Fuerza Aérea que entraba a los sitios más recónditos, imagínense ustedes, para que tengan conocimiento, porque lo hablo con conocimiento que trabajaba por la selva peruana, habían hidroaviones que acuatizaban en los ríos de la selva para poder llegar a los poblados. Sí, así como escuchan, así como esos patines que hay en el mar, igual en los hidroaviones en los ríos, contracorriente bajaban allí en los ríos de la selva peruana en Loreto. Entonces, no es tan cierto que el entregar todo a los privados es importante. Que hay que tener a los privados, que vengan, bienvenido, pero no las ganancias exorbitantes que están teniendo ahora más del 100, 150%, sino una empresa en el mundo, señores, se contenta con ganar 20% anual y reparte utilidades con todo. Pero aquí en el Perú las ganancias son exorbitantes. En el caso del petróleo, 85 para los privados y 15 para los peruanos. Entonces, eso no puede ser posible. Y por eso, si nos reafirmamos nosotros en decir, el cambio de constitución es importante, porque en esta pandemia se ha desnudado las flaquezas, ¿no es cierto?, la precariedad del Estado en salud, educación, en los vuelos cívicos, en medicamentos, en todo. Hemos entregado a privados y nada es de los peruanos. Lo único que nos faltan poner es un impuesto, ¿sí? Un impuesto al aire. Eso es lo único que falta poner aquí en el Perú. Después todo ya tiene impuestos, ya todos son de privados. Entonces, dicho esto, damos por concluido el programa del día de hoy y muchas gracias al público por escucharnos y nuevamente el fraternal saludo para nuestros hermanos pescadores en todo el litoral peruano. Si así es, regresamos el día de mañana si así Dios lo requiere.